Listo, chicos, entonces nosotros estamos viendo operaciones con vectores, entre ellos estaba la suma por el método del paralelogramo, el método del polígono y el método algebraico. ¿Sí? Ese había sido nuestro objetivo, realizar operaciones de suma y resta de vectores mediante algunos métodos de suma de vectores, no valga la redundancia. Ya hemos hecho esto, entonces, realizar la suma, ¿no? La resta solo cambiamos de signo, no hace falta. Realizar operaciones del producto escalar y vectorial entre dos vectores. Y nos faltaría conocer lo que es el vector posición también. Analizar las características del vector posición y posición relativa de un vector. Bueno, vamos a sacar nuestro texto de apoyo para seguir avanzando. Hasta aquí alguna pregunta con respecto entonces a esta suma de vectores. Miren, el método polígono, método algebraico, que es el más preciso, ¿no? El método algebraico. Hasta aquí hicimos ya un ejercicio completo donde transformamos estos tres vectores dados, los transformamos a su forma base y de esa manera pudimos sumar. Hasta ahí alguna inquietud, porque vamos a pasar nuevamente por acá. Sí, entonces nos seguimos manteniendo en el objetivo, ¿no? De la clase. Bien, para la próxima semana vamos a hacer un tallercito, ¿no? Bien, bien, a ver, entonces aquí voy a abrir el texto. En un segundo. Vamos a abrir nuestro texto. Ya esto ya vimos. Suma, bueno, vamos a hacer entonces la multiplicación por un escalar. Esta partecita nos faltaría. Multiplicación por un escalar. ¿Qué significa esto de multiplicación por un escalar? ¿Tienen dudas con respecto a la suma de vectores? Multiplicación por un escalar. Si nosotros tenemos un vector U, digamos 4,5 metros. Si le quitamos esto, queda también como un vector. Así se representan los vectores, no como un punto. 4,5 metros, que pudiéramos decir que esto es igual a U igual a 4i en su forma base, ¿no? Más 5j metros. Si nosotros tenemos un escalar es un número real, un número real k, ¿sí? Que pertenece a los reales. Si tenemos ese número k y lo multiplicamos a este vector, entonces quiere decir que usted va a multiplicar al vector u k veces. Esto es lo mismo que decir, si k, por ejemplo, si k es igual a 3, eso significa que usted va a multiplicar este vector 3 veces por lo que vale, ¿no? 3 veces i más 5 veces j. Nos daría un resultado de 3 por 4, 12 y más 15. Metros. ¿Sí?
Entonces, si nosotros tenemos un vector más pequeñito como para poderlo reemplazar, digamos, se me ocurre el vector A igual a 2i más 3j. Y quiero multiplicarlo por un escalar 2. ¿Sí? Entonces, k veces el vector A significa multiplicarlo por 2 veces al vector dado. Entonces, k veces el vector A significa 2 por 2, 4i más 6j. Gráficamente esto es lo siguiente. Si nosotros tenemos nuestro sistema de coordenadas o nuestro plano cartesiano, tenemos el vector A era 2, es decir, 1, 2 aquí, y 3, 1, 2, 3 acá. Este es nuestro vector. ¿Sí? Nuestro vector A. Pero como yo lo estoy multiplicando por un escalar, ahora se hizo 4. 1, 2, aquí, 4. Y se hizo 6, 4, 5, 6. Es decir, aumentó hasta aquí. ¿Sí? A ver, hizo 4, sí, 2 por 2, 4 y 2 por 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 acá. Si ustedes se dan cuenta y nosotros le trazamos con otro colorcito, el vector aumentó al doble. ¿Sí? Aumentó al doble su tamaño. Es decir, K lo que hace al vector es estirarle o también puede contraerle. ¿Sí? A este vector, si nosotros lo vemos así, este vector puede achicarse, puede hacerse a lo contrario o puede alargarse. En mi caso, alargué el vector. Eso significa multiplicación por un escalar. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Para qué van a preguntar ustedes? Entonces continuamos. Multiplicación por un escalar. Hasta ahí todo está claro, ¿no? ¿Cómo sería si yo quiero achicar ese vector o ponerlo lo contrario? Suponiendo que yo hago valer ahora K, tienes para valer K menos 2. Entonces el vector K por A va a ser igual a menos 2 veces el vector A, que es 2i, más 3j. Tanto K por A es igual a menos 4i menos 6j metros, ¿no? Ese vector no me va a entrar aquí, lo voy a hacer el más arriba. Te digo, si K es igual a menos 2, entonces K multiplicado por el vector A es igual a K que A es un escalar, por el vector que nuestro vector lo tenemos dado sería menos 2, que multiplica a 2i. Bien, entonces graficando esto, este vector estaría acá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 aquí. Y hacia abajo menos 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Acá, en este punto de aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que hice ahora, el vector es
darle un sentido contrario. ¿Sí? Este es el vector menos K por A. Y este vector de aquí, el grandote todo, es el vector K por A. Y este pequeñito es el vector K, el vector A. Este es el vector A. Entonces, al multiplicar por un escalar, podemos duplicar, podemos triplicar, podemos hacer lo contrario, podemos reducirlo, tal como les enseñaba yo. Cuando cogí aquí el primer vector y les decía, a este vector lo podemos dejar de este pequeño, o podemos cambiarlo hacia el lado de acá, ¿sí? O podemos duplicarlo. Eso es lo que estoy haciendo. Preguntas, jóvenes, ahí con lo que respecta al producto por un escalar de un vector. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Sí. Muy bien. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a ver lo que es el producto escalar. Voy a hacer que me lea algún estudiante, luego yo voy a explicar todo esto. A ver, me va a leer, por favor, el estudiante Gisela Domínguez. Todo lo que está aquí. El producto escalar. El producto escalar o producto punto de dos vectores es un escalar igual al producto de los módulos de los vectores dados por el coseno del menor ángulo que forman entre sí. El producto escalar se representa intercalando un punto entre dos símbolos de dos vectores, puesto que cos, ¿eso también? Sí, sí, lea. ¿Sigo? Ya. A. El producto escalar de dos vectores paralelos es igual al producto de dos módulos. Es positivo si van en el mismo sentido y negativo en caso contrario. Siga leyendo todo esto. B. El producto escalar de dos vectores perpendiculares es cero. Entonces el producto escalar de los vectores unitarios rectangulares. C. El producto escalar de un vector por sí mismo es igual al cuadrado de su módulo. Ya. Bueno, su lectura fue hermosa porque en 2 minutos resumió todo. Bueno, yo voy a explicar en cambio qué es lo que dice aquí. Nos dice que el producto escalar o producto interno, también se le conoce, el producto interno de dos vectores es otro escalar, ¿sí? Que podemos definir cuyo módulo es igual al producto de sus módulos por el coseno del menor ángulo comprendido entre estos dos vectores. Entonces nos dice que el producto escalar se lo representa con un puntito. Ya voy a poner la simbología de todo esto. Y nos dice que puesto que el coseno de 0 es 1, y el coseno de 90 es 1, y el coseno de 180 grados es menos 1, son los posibles tres casos que tengan los ángulos de los vectores. Entonces se van a presentar tres casos. En el primer caso, cuando es 0, el producto cruz de dos vectores paralelos o opuestos es siempre A por B o A menos B. Ya voy a explicar todo esto. Y en cambio, cuando son perpendiculares o ortogonales, el producto es 0, y puesto que el coseno de 90 es 0. De ahí definimos que el producto de sus vectores unitarios I por B es igual a J por J igual a 1, mientras que I por J o J por I es igual a 0. Eso es lo que está diciendo. Entonces, vamos a pasarnos acá a nuestro pizarrón. Voy a explicar esto del producto escalar. Ya.
Entonces, estamos hasta aquí. Listo, entonces verán, si yo tengo dos vectores, vamos a suponer que tengo este vector A y lo quiero multiplicar por otro vector que está así, el vector B. ¿Sí? Entonces quiero multiplicar el vector A por el vector B. Pero el producto que yo estoy haciendo se va a llamar producto interno o producto punto. No es como el usual de nuestras operaciones, multiplicación. No, tienen una cierta simbología distinta, ¿no? A esto le llamamos producto punto. Y claro, tienen un ángulo. Miren que estos dos forman dos ángulos. Este de acá y este de acá. El ángulo menor, porque este también es un ángulo formado. Entonces, el producto escalar de dos vectores A por B se lo define como el producto de A punto con algo así, producto punto de A por B es igual al producto de sus módulos A por B y por el coseno del menor ángulo, es decir, teta. ¿Sí? Así se define al producto escalar. Esta sería la ecuación matemática del producto escalar. Entonces, ¿qué necesita usted para encontrar el producto escalar de este? Y digamos que este resultado nos va a dar un escalar. ¿Sí? El resultado nos da un escalar, no un vector. ¿Sí? Necesitaría el módulo del vector A, necesitaría el módulo del vector B y multiplicado por el coseno del menor ángulo entre ellos. Ahora, nosotros sabemos que el coseno de 0 y coseno de 180 grados, sabemos que el coseno de 0 grados es igual a 1. También sabemos que el coseno de 180 grados es igual a menos 1 y que el coseno de 90 grados es 0. Entonces, frente a ese análisis, se pueden presentar tres posibles escenarios. Si este vector está aquí y este vector hasta aquí, entonces quiere decir que el ángulo que forman ellos es 90 grados. Entonces, el coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, el producto escalar de A punto, lo reemplazamos así, A punto B, va a ser igual a que al producto de sus módulos por el coseno de cuánto, de 90 grados. Pero el coseno de 90 grados, ¿cuánto es? Es 0. Por lo tanto, 0, esto es 0. 0 por cualquier valor, 0. De ahí que el producto escalar de dos vectores cuando los vectores son perpendiculares es siempre 0. Ya, por eso estaba explicado eso. Ahora, el otro escenario puede presentarse cuando los dos vectores sean paralelos. Este vector y este vector. Quiero multiplicar el vector A por el vector B. Quiero multiplicar el vector A por el vector B. Entonces, el ángulo que están formando ellos es ¿cuánto? 0 grados. Pero el coseno de 0 grados es 1. Entonces, ¿qué tendríamos? Por definición sabemos que el producto, esto sería un literal B. Esto de acá sería un escenario A. Si θ, el ángulo que forman es 90 grados. En el escenario B digo, si θ es 0 grados. Entonces ya puse aquí el gráfico y digo, por definición, el producto punto de A por B va a ser igual al módulo de A
por el módulo de B y por el coseno de 0 grados. Pero recuerden que el coseno de 0 grados es 1. Entonces, simplemente se reduce que cuando estos dos vectores son paralelos, el producto escalar de A punto B se reduce al producto de sus módulos. Y un posible escenario C, si teta es 180 grados, ¿no? Si teta es igual a 180 grados. ¿Qué pasa? Eso quiere decir que los vectores van a estar de esta manera. Un vector en esta dirección y el otro vector en esta dirección. Entonces, este es el vector A y este es el vector B. El ángulo que están formando estos vectores es ¿cuánto? 180 grados. Entonces sabemos que el producto escalar por definición es A por B. A punto B, aquí hay un simbolito, es igual al producto de sus módulos por el coseno de teta. En este caso teta es 180 grados. Si ustedes aplican en la calculadora coseno de 180 grados les va a salir menos 1. Entonces esto simplemente es menos AB. Entonces el producto escalar de A por B se resume al producto de A menos B. Y esto lo utilizamos en el trabajo. Recuerden que el trabajo es igual al producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Producto vectorial escalar. Entonces el trabajo, si la fuerza es perpendicular por el coseno, ¿no? Por el coseno de teta. Esta es la definición de trabajo. Entonces, si el coseno, son paralelos la fuerza y el desplazamiento, entonces simplemente se reduce al producto de sus módulos, fuerza por d teta, bueno, el trabajo, definámoslo así, ya. Pero esto es producto escalar, que nos dice que esto es igual al producto de sus módulos por el coseno de teta. Entonces, este trabajo va a ser igual a ¿qué? Al producto de la fuerza simplemente por el desplazamiento. Si los vectores son paralelos, eso quiere decir que, miren, voy ilustrando porque después voy a utilizar esto en trabajo y les voy a decir, ¿se acuerdan cuando les enseñaba producto escalar? Ya, entonces quiere decir que yo aquí estoy aplicando una fuerza en este sentido horizontal, una fuerza, y de aquí tomo como punto de referencia, de aquí hasta acá se mueve mi bloquecito. Se mueve ¿qué? Una distancia, o se desplaza hasta aquí. Entonces la distancia está ¿en qué sentido? En el sentido horizontal. Entonces los vectores, o el desplazamiento, por decirlo, está en el sentido horizontal. Los vectores son paralelos. Por lo tanto, el trabajo es fuerza por distancia o fuerza por desplazamiento. El trabajo simplemente se reduce a la fuerza por la distancia. ¿Vean? Ah, pero claro, ahí asomo una fuerza de rozamiento que está acá abajo en el piso. Esa se llama la fuerza de fricción. ¿Y qué pasa entre la fuerza y la fuerza de rozamiento? Son dos vectores opuestos, es decir, que forman 180 grados. Por eso que la fuerza de rozamiento matemáticamente es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. En este caso, la fuerza de rozamiento nos va a salir negativa por este signo de aquí, por el coseno de 180 grados. Miren, entonces, qué importante es ir aprendiendo esto de producto escalar, ya lo vamos a aplicar ahí, ¿sí? Y luego vamos a ilustrarles el producto vectorial, cómo se aplica a sí mismo en la física. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos?
¿Está claro lo que es el producto escalar? Bien. Vamos a determinar otra ecuación que es muy importante para determinar el producto escalar. Miren, nosotros sabemos que un vector A puede ser definido como la suma de sus componentes AXY más AYJ. Eso lo sabemos. Y el producto y el vector B también podemos expresarlo de esa manera. ABXY más BYJ. Entonces el producto escalar o producto punto de A por B es igual a AX en Y más AYJ producto punto de BX y más BYJ. Entonces este producto es, vamos a hacer la propiedad distributiva. Tenemos AX por BX. Entonces tenemos AX por BX. Y vamos a multiplicar Y producto punto Y. Voy a hacerlo así mejor, Y por Y. Verán lo que estoy haciendo. Ya, Y producto punto Y. Luego tendríamos más AX estaría multiplicado por BX. ¿Sí o no? Pero ahora vamos a multiplicar Y, AX por BX ya está. AX por BY nos tocaría. AX por BY. Y vamos a multiplicar Y, en cambio, producto punto por J. Más, vamos a multiplicar ahora AY por BX. Y miren, vamos a multiplicar el producto escalar de J, de los unitarios J, por Y. Finalmente tenemos AY por BY. Y multiplicamos J por J. Producto escalar J por J. J cruz J. Listo. Aquí viene un razonamiento. Entonces, si nosotros tenemos estos vectores unitarios, si se acuerdan de los vectores unitarios I y J, voy a hacerlo así. Este vector lo hago muy grueso. Con este es suficiente. Este vector unitario de aquí a acá le llamábamos I. Y a este vector unitario de aquí a acá lo llamábamos J. Entonces, este era el vector I sombrerito, yo les decía. Este es el vector J sombrerito. Entonces, cuando es 90 grados, ¿qué pasa? Es 0. Entonces, ¿qué puedo decir? Que I producto punto por J es igual a J producto punto por I, y esto nos va a dar siempre 0. ¿Sí? Ok.
Y mientras que si multiplicamos nosotros I por I, ¿se acuerdan cuando eran paralelos? I producto punto I es igual a 1. Y si multiplicamos J producto punto por J, también nos da 1. ¿Por qué? Porque cuando tienen el mismo ángulo, es decir, cuando son horizontales, aquí va a estar I nuevamente multiplicado por sí mismo. Son dos vectores horizontales, paralelos. ¿Qué pasaba cuando eran paralelos? El resultado era el producto de sus módulos. ¿Sí? Y como el módulo de estos vectores es 1, 1 por 1, 1. Ya, entonces esto sale de multiplicar, hacer el producto escalar entre el vector I y el otro vector I, esto es igual al producto de sus módulos, es decir, módulo de I multiplicado por el módulo de I y por el coseno de 0 grados. Entonces, el módulo de I es 1, multiplicado por el módulo de I, 1, y por el coseno de 0 grados. Entonces, esto es igual 1 por coseno de 0, 1. Y 1 por 1, 1. Entonces el producto escalar de I por I nos va a dar 1. Y lo mismo pasa con J. Entonces, en base a esto que acabo de demostrar yo, puedo decir que I por J nos va a dar 0. Todo esto se hace 0. Y que J por I también se da 0. Entonces, queda esto, que el producto escalar de A punto B es igual, se reduce a ¿qué? A X por BX. ¿Y por I cuánto da? 1. Por 1. Más AY por BY. AY por BY. Y J por J, 1. Entonces, el producto escalar de A punto B podemos expresarlo simplemente como el producto de sus componentes correspondientes. AX multiplicado por BX, tal como sumábamos casi. AY por BY. Y esta sería una ecuación que nos sirve bastante a nosotros para hallar el producto escalar. Esta es la que más vamos a utilizar. Más que la de acá arriba. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? No. Muy bien, entonces vamos a utilizar, ya se acaba la hora, se vuelven a conectar, ¿no? Se voy a preparar el otro pizarrón.